Me echaron de mi propia casa. Hoy soy dueño de un edificio completo. Me llamo Leonardo. Y durante muchos años, pensé que la familia lo era todo. Pensé que el amor, el respeto, la lealtad, eran cosas que se ganaban con esfuerzo, con dedicación, con tiempo. Pero la vida tiene una forma extraña de demostrarte lo contrario. Hace 4 años, estaba casado con Camila. Llevábamos juntos casi 6. Nos conocimos en la universidad cuando yo estudiaba diseño industrial y ella administración. Al principio, todo parecía perfecto. Soñábamos con un futuro juntos. Hablábamos de construir una familia, de apoyarnos pase lo que pase. Pero los sueños son frágiles, especialmente cuando se enfrentan a la realidad. Tras graduarnos, todo se volvió cuesta arriba. No conseguía un empleo estable, así que decidí emprender por mi cuenta. Comencé con un pequeño taller de carpintería. Lo instalé en el patio de la casa del papá de Camila, donde vivíamos desde que nos casamos. Ese hombre nunca me quiso ahí. Desde el día 1 me lo dejó claro. No con palabras, pero sí con miradas, comentarios sarcásticos y ese tono condescendiente que usaba cada vez que hablaba de los hombres de verdad que mantenían su hogar. Yo trataba de ignorarlo. Me decía a mí mismo que algún día iba a callarle la boca con hechos, no con palabras. Cada día me levantaba temprano, tomaba café en una taza rota y bajaba al patio a trabajar entre serruchos, polvo y sueños. Pasaba horas diseñando muebles personalizados, mesas rústicas, sillas, repisas flotantes. Empecé a tener algunos clientes por redes sociales, pero aún era poco para salir adelante. Camila al principio me apoyaba, me llevaba almuerzo al taller, me escuchaba hablar de mis ideas. Pero con el tiempo, su mirada cambió. Se volvió distante, más fría. Cada vez que yo hablaba del taller, ella respondía con silencios, y luego con críticas. Quizás deberías buscar un trabajo real. Ya llevamos años así, Leo. ¿Cuánto más vas a insistir con eso? Esas palabras dolían más que cualquier insulto del suegro, porque venían de ella, la persona en la que más confiaba. Un viernes por la tarde, todo se vino abajo. Había trabajado toda la semana en un encargo grande, una mesa de comedor para un nuevo restaurante del centro. Era mi primer pedido importante y me sentía orgulloso. Tenía ampollas en las manos y dolor en la espalda, pero el corazón lleno de esperanza. Esa noche, mientras cenábamos, el suegro explotó. Se levantó de la mesa y gritó que ya no aguantaba más. «Estoy harto de mantener a un fracasado bajo mi techo. Este no es un taller, es un chiquero. Y tú, Camila, deberías abrir los ojos». Y lo que más me dolió fue que Camila no dijo nada. Solo bajó la cabeza. Ni una palabra. Como si estuviera de acuerdo. Al día siguiente, al despertar, encontré mis cosas en la entrada. Una caja con mi ropa, otra con herramientas y una nota. «No es nada personal, pero esta ya no es tu casa. Te deseo suerte». Ni siquiera me lo dijeron de frente. Me echaron como a un perro. Recuerdo que me senté en la vereda con mis cosas. Miré hacia arriba y sentí una mezcla de rabia, vergüenza y vacío. ¿En qué momento todo se había roto? ¿Cómo pasé de ser el hombre que ella amaba al estorbo que todos querían sacar de encima? No tenía a dónde ir. No tenía dinero. No tenía a quién pedirle ayuda. Pasé la primera noche en el asiento trasero de mi auto. Era un coche viejo, que apenas arrancaba, pero al menos me protegía del frío. Me estacioné en una calle tranquila, bajé los seguros y me quedé ahí, mirando el techo, pensando, ¿en qué fallé? ¿De verdad era tan inútil como decían? ¿Tanto molestaba para que me sacaran sin mirar atrás? Los primeros días fueron los más difíciles. Mi celular no paraba de vibrar, pero no eran mensajes de apoyo. Era el banco, cobrando. Clientes cancelando pedidos porque ya no tenía dónde trabajar. La vida no se detuvo porque yo me derrumbara. La vida siguió sin esperarme. Comía lo que podía, una empanada fría por la mañana, un café instantáneo por la tarde. Conocí la soledad de verdad. Esa que no se siente cuando estás solo en casa,
sino cuando estás rodeado de gente y aún así no existes para nadie. Intenté dormir en casas de amigos, pero nadie me podía alojar más de 2 días. Y lo entendía. Yo era un problema más para sus propias vidas. A veces caminaba sin rumbo solo para no pensar. Pasaba por edificios grandes, modernos, con oficinas relucientes, y me imaginaba trabajando ahí, vistiendo traje, sintiéndome importante. Pero al mirarme reflejado en los vidrios de esos edificios, solo veía a un tipo con barba descuidada, ojeras marcadas y ropa arrugada. No inspiraba confianza. Ni siquiera me inspiraba a mí. Durante semanas viví así, sobreviviendo. Vendí algunas herramientas para comprar comida, y cuando se acabó eso, empecé a lavar platos en un restaurante pequeño, escondido en una esquina del centro. No era lo que soñaba, pero me pagaban en efectivo y me dejaban comer sobras. Y en ese momento, eso era más de lo que podía pedir. Una noche, saliendo de ese restaurante, me senté en una banca frente a una iglesia cerrada, y por primera vez en años, lloré. Lloré como un niño, no por el dolor, no por la humillación. Lloré porque me di cuenta de que no tenía a nadie a quien llamar. ¿Sabes qué se siente darte cuenta de que nadie te extraña? De que puedes desaparecer, y no habría una sola persona preguntando dónde estás. Ese fue mi punto más bajo, el fondo. Pero también fue el momento exacto en que algo cambió dentro de mí. Porque mientras lloraba, algo me golpeó. Si nadie iba a venir a salvarme, entonces yo mismo tenía que sacarme de ahí. No por orgullo, no para demostrarle nada a nadie, sino porque si no lo hacía, me iba a hundir para siempre. Esa noche, con los ojos hinchados y el corazón roto, me hice una promesa. Voy a empezar de cero, aunque sea desde el piso. Después de aquella noche, algo en mí cambió. No fue inmediato. No me levanté al día siguiente con el mundo resuelto. Pero por primera vez en semanas, me sentí vivo. Y aunque no tenía nada, me quedaba lo más importante: yo mismo. Seguí lavando platos en el restaurante durante varios meses. Entraba a las 6 de la mañana, salía a las 8 de la noche. Terminaba empapado de grasa, con olor a ajo en las manos y los pies destruidos. Pero ¿sabes qué? Nunca me quejé, porque cada día separaba un poco de mi sueldo. Un billete de 5, uno de 10, algunas monedas. Lo guardaba en un frasco de café vacío. Ese frasco se volvió mi símbolo, mi señal de que todavía podía construir algo. Dormía en un cuarto pequeño que alquilé al fondo de una casa compartida. Era más una bodega que una habitación, pero tenía una cama. Y por primera vez en meses, tenía una puerta que podía cerrar. Eso se sentía como un lujo. Pasaron 6 meses. 6 meses en los que no salí a fiestas. No compré ropa nueva, no vi a Camila, no hablé con nadie de mi pasado. Solo trabajé. Guardé cada centavo. Y una vez que tuve lo suficiente, hice algo que nunca pensé que tendría el valor de hacer. Fui a una feria de emprendedores con una mesa prestada y volví a mostrar mi trabajo. Tenía pocas piezas: un par de relojes de madera, 2 sillas talladas y una lámpara rústica. Las llevé con el corazón en la mano. No tenía stand, ni pancartas, ni marketing. Solo tenía mi historia y mis manos. Ese día, una mujer se acercó. Tenía un café en la mano y una sonrisa honesta. Era arquitecta y me preguntó si hacía muebles a pedido. Le dije que sí. Me pidió una mesa para su estudio. Nada lujoso, solo funcional. Le mostré mis bocetos, mis ideas, mi estilo, y me contrató en ese mismo instante. Esa mujer fue la primera persona que confió en mí desde que todo se vino abajo. Se llamaba Andrea. Y sin saberlo, me dio el impulso que necesitaba. No solo por el dinero, sino porque me recordó que valía algo, que mis manos sabían crear, que mi historia todavía podía escribirse. Con el pago de ese primer trabajo, compré más madera. Con ese nuevo pedido, llegaron otros. Los clientes me recomendaban. Volví a abrir una cuenta en redes sociales.
compartiendo mi proceso. Mostraba no solo los muebles, sino también las cicatrices detrás de ellos. La gente no solo compraba objetos, compraba la historia de un hombre que no se rindió, y fue ahí cuando supe que estaba en el camino correcto. No tenía que gritarle al mundo que estaba de vuelta. Bastaba con seguir avanzando, en silencio, paso a paso, hasta que el mundo se diera cuenta por sí solo. Un año después de empezar de nuevo, ya no lavaba platos. Tenía un pequeño taller propio. Alquilé un local sencillo en la periferia de la ciudad, donde podía trabajar tranquilo, sin que nadie me mirara por encima del hombro. Volví a tener herramientas. Volví a mancharme de aserrín. Volví a soñar. Mis redes sociales empezaron a despegar. Compartía videos del proceso de cada mueble, desde el dibujo hasta el producto final. La gente conectaba con mi historia, no solo con mi arte. Me escribían mensajes que no olvidaré nunca. Gracias por demostrar que se puede empezar de nuevo. Tu historia me inspiró a levantarme. No voy a mentirte. Hubo días en que me sentía poderoso. No porque tuviera dinero, sino porque por fin tenía control. Tenía una dirección, un propósito. Y fue entonces, justo cuando todo comenzaba a fluir, que volvió. Camila. Recibí su mensaje una noche, mientras terminaba de lijar una mesa. Era corto. Segundo. Hola, Leo. ¿Podemos hablar? Sentí que el tiempo se detenía. El corazón me golpeó el pecho. No de emoción, sino de memoria. De todas esas noches durmiendo en un auto. De ese día viendo mis cosas en la vereda. De su silencio cuando me echaron como a un extraño. No respondí. Al menos no en ese momento. Pasaron 3 días y volvió a insistir. Sé que no tengo derecho, pero quiero que sepas que cometí un error. Me gustaría verte. Error. Esa palabra me revolvió el estómago. ¿Un error es olvidarte de comprar leche? ¿Un error es echar al hombre con el que juraste construir una vida sin darle ni una palabra de apoyo? Pero algo en mí necesitaba cerrar ese capítulo. Así que acepté verla. Nos encontramos en una cafetería del centro. La vi entrar y por un segundo no la reconocí. Tenía la misma cara, pero ya no veía a la mujer que amé. Solo veía a alguien que me abandonó cuando más la necesitaba. Hablamos por casi 1 hora. Ella lloró. Dijo que se sentía arrepentida, que su padre estaba enfermo, que ahora entendía muchas cosas. Y luego me dijo que había visto mis videos, que se sentía orgullosa de mí y que si alguna vez necesitaba compañía, ahí estaría. Esa frase me atravesó, porque durante meses lo único que pedí era que alguien estuviera ahí, y cuando más lo necesité, ella eligió no estar. Le respondí con calma, sin rencor. Le dije que yo ya no era el mismo, que agradecía sus palabras, pero mi vida ya no tenía espacio para lo que dejamos atrás. Y me fui, sin mirar atrás, sin odio, sin miedo, porque entendí algo. Perdonar no siempre significa volver. A veces, perdonar es simplemente seguir caminando, más ligero. Después de aquella reunión con Camila, algo dentro de mí terminó de sanar. No porque ella pidiera perdón, sino porque al mirarla, supe que ya no la necesitaba. Lo que más me dolió durante mucho tiempo fue su ausencia. Pero ahora entendía que fue precisamente su abandono lo que me empujó a convertirme en quien soy. Mi taller seguía creciendo. Pasé de trabajar solo a tener un aprendiz. Después éramos 3, luego 5. Personas que, como yo, necesitaban una segunda oportunidad. Y quise dársela, porque sabía lo que era tocar fondo. Y también sabía lo que se siente cuando alguien cree en ti. Una tarde, mientras tomábamos café en el taller, alguien me dijo: «Jefe, ¿usted ha pensado en abrir un showroom?» Me reí. Parecía una locura. Pero esa noche no pude dormir. La idea se me metió en la cabeza como una semilla. Y cuando eso pasa, sé que es porque algo nuevo está por florecer. Busqué espacios en renta, pero todos estaban muy por encima de mi presupuesto. Hasta que un día, caminando por una zona antigua de la ciudad, vi un edificio en ruinas. Era grande, viejo, lleno de grafitis y con ventanas rotas.
pero lo vi y supe. Ese era. Hablé con el dueño, un hombre mayor, que solo quería deshacerse del lugar. Me ofreció un precio razonable a cambio de que yo me hiciera cargo de la restauración. No tenía el dinero completo, pero tenía algo más valioso: determinación y reputación. Le conté mi historia, le mostré lo que hacía, le llevé clientes que hablaron por mí y un mes después firmamos el contrato. Ese día lloré, no de tristeza, sino de orgullo. Ese edificio, que muchos veían como chatarra, era el mismo tipo de chatarra que yo fui para todos un día. Y ahora tenía la oportunidad de convertirlo en algo hermoso. Durante meses trabajé en él. No contraté constructores de lujo. Lo hicimos nosotros mismos, con nuestras manos. Pintamos, restauramos vigas, instalamos vitrales reciclados. Cada rincón tenía una parte de nuestra historia. Cuando por fin lo inauguramos, el lugar estaba lleno. Familias, emprendedores, diseñadores, antiguos clientes. Todos querían ver qué había hecho ese tipo que empezó desde cero. Y ahí estaba yo. Un traje, con las manos limpias pero con el alma manchada de esfuerzo. De pie en el centro de mi showroom. En el centro del edificio que muchos despreciaron y que ahora llevaba mi nombre en la entrada. El día que inauguramos oficialmente el showroom, me senté en una de las sillas que yo mismo había tallado años atrás. La misma silla que diseñé cuando dormía en el auto. La había guardado todo este tiempo. No por su valor material, sino porque me recordaba de dónde vengo. Miré a mi alrededor. Clientes sonriendo, socios hablando de nuevos proyectos, mi equipo tomando fotos frente a nuestras creaciones. Y fue en ese momento que me di cuenta de algo simple pero profundo. Ya no tenía rabia. Ya no sentía necesidad de demostrarle nada a nadie, ni a Camila, ni a su padre, ni siquiera a mi antiguo yo, porque ya lo había hecho todo, y lo había hecho por mí. Unas semanas después me llegó un mensaje más. Era de Camila. Pasé frente al edificio. Me impresionó. Me dio gusto verte bien. A veces me pregunto si todavía hay un lugar para mí en tu vida. Leí ese mensaje 3 veces. Y no sentí enojo, ni tristeza. Solo calma. No respondí enseguida. Esperé, pensé, y al final le escribí algo corto, pero sincero. Gracias. Pero ese lugar que mencionas ya está lleno. Lo ocupa mi paz. Nunca supe si lloró al leerlo. Nunca supe si lo entendió. Pero tampoco me importó. Porque entendí algo que tardé años en aceptar. A veces la mejor venganza no es gritarle al mundo que ganaste, ni restregar tu éxito a quienes te traicionaron. La mejor venganza es ser feliz, en silencio. Es construir algo tan grande que el pasado ya no te quepa en el presente.